Últimamente, en mi trabajo con los hermanos y hermanas, siento que me faltan experiencia y conocimiento. Suficiente de los principios. En los debates tengo mucho miedo a decir algo incorrecto y que piensen mal de mí. Así que aunque sí tenga una idea u opinión, casi nunca la suelo compartir con los demás. Veo que todos intervienen, pero yo me quedo callada. Realmente no participo, ni pongo mi granito de arena. Me resulta muy frustrante, pero la verdad no sé qué hacer para cambiarlo. ¿Ustedes han pasado por algo así antes? Me gustaría saber qué hacer. Cuando empecé en mi deber, vi que los hermanos que trabajaban en edición tenían bastante experiencia, comprendían los principios y tenían mucha aptitud. Tenían discernimiento de quienes comprendían la verdad y quienes tenían verdadero talento. Esto me inquietaba un poco. Mi aptitud era normal y no tenía la realidad verdad. Si expresaba a la ligera mis opiniones, ¿no sería eso como intentar enseñarle a un gato a arañar? Daría igual que tuviera razón al final. Pero de no ser así, pensarían que estaba alardeando a pesar de comprender poco la verdad. Pensé que sería incómodo. Me advertía a mí misma muy constantemente que debía pasar desapercibida, escuchar más que hablar. Por eso, cuando analizábamos los problemas todos juntos, casi nunca decía lo que pensaba. Una ocasión hice una sugerencia y todos dijeron que no era correcta. Sentí una gran humillación. No debía exponerme y si lo hacía, probablemente haría el ridículo. Supe que debía proceder con cautela y callar. En conversaciones posteriores me aseguré de no ofrecerme como voluntaria a decir lo que pensaba y dejar que otros opinaran primero. Más adelante se incorporó al equipo una hermana con bastante aptitud y la asignaron a trabajar conmigo. Tenía un poco de miedo. Una vez, hablando de un problema, se me ocurrieron algunas ideas que quería compartir con todos ellos. Pero me preocupaba. Si mi razonamiento estaba equivocado y lo que dijera no era validado o correcto, esta hermana pudiera pensar que era simplona e ingenua y quedaría al descubierto. ¿Y qué haría si comenzaba a menospreciarme? Sentiría mucha vergüenza. Decidí olvidarme de ello y limitarme a oírla a ella. Al trabajar en este problema en días posteriores, apenas compartía mi punto de vista, sino que optaba por aceptar el suyo, pues suponía que eso me ahorraría un posible bochorno. Entonces, ¿fue eficaz esa forma de colaborar en el deber? Como no hablaba mucho, nuestro entorno de colaboración era bastante aburrido. A ratos, cuando ella se encontraba con un problema y yo no daba mi opinión, nos atascábamos en él. Nuestra productividad era muy baja y se estaba retrasando el trabajo. Con el paso del tiempo, hablaba cada vez menos. E incluso si tuviera una opinión, seguiría dándole vueltas en mi mente pensando antes de abrir la boca. Estaba muy deprimida y no conseguía casi nada en el deber. Sencillamente estaba atrapada en ese estado, en el que me sentía triste y preocupada. Fue en esta época cuando me presenté ante Dios diciendo: Dios mío, no percibo el esclarecimiento del Espíritu Santo. Y apenas progreso en el trabajo. No sé qué actitudes corruptas estoy viviendo en mi interior que te disgustan. Te ruego orientación para conocerme a mí misma. Un día, haciendo introspección en mis devocionales, de pronto me vino a la cabeza la palabra escurridizo. Encontré esto al buscar palabras pertinentes de Dios. Puede que alguien nunca se abra y no comunique a los demás lo que piensa, y que en todo lo que haga nunca consulte con nadie, sino que se cierre y parezca estar en guardia hacia los demás en todo momento. Se protege todo lo posible. ¿No es esta una persona astuta? Por ejemplo, se le ocurre una idea que le parece ingeniosa y piensa: por ahora, me la guardo para mí. Si la comparto, a lo mejor la usáis y me quitáis protagonismo, os lo ocultaré. O si hay algo que no entiende del todo, piensa: no hablaré ahora. Si hablo y alguien dice algo más sublime, ¿no pareceré tonto? Todos me conocerán, verán mi debilidad en esto. No debo decir nada. Independientemente de la perspectiva o el razonamiento, sea cual sea el motivo subyacente, tiene miedo de que todos lo conozcan. Siempre se plantea el deber y la gente, las cosas y los acontecimientos con esta perspectiva y esta actitud. ¿Qué tipo de carácter es este?
un carácter torcido, mentiroso y malvado. Sí. Amén. 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 Esta lectura me dejó apesadumbrada y pensativa. Las palabras de Dios exponían a la perfección mi estado. Los términos un carácter torcido, mentiroso y malvado me desgarraron. Fueron desconcertantes para mí. Pensé que al no decir lo que pensaba ni expresar mi opinión, pese a parecer sensata, en realidad no hacía más que maquinar. Tenía puntos de vista y opiniones sobre los problemas que afrontábamos, pero cuando no creía dominar la situación, temía que rechazaran lo que dijera, quedara mal y me menospreciaran. Por eso me contenía para saber lo que pensaba el resto. Y luego vería, ¿no estaba siendo escurridiza y astuta? Sí. Siempre pensaba y analizaba además que eso solo se aplicaba a aquellos que eran traicioneros y astutos. Todos los amigos y compañeros que tenía estaban de acuerdo en que yo era una persona franca, cuyos actos no ocultaban otras intenciones. Nunca me gustó la gente escurridiza que mira para qué lado sopla el viento. Yo nunca me había considerado de esa manera tampoco. Sin embargo, entonces me di cuenta de que, aunque no dijera ninguna mentira descarada, ni hiciera las cosas como aquellas personas, me impulsaba igualmente mi naturaleza astuta. Analizaba la situación en todo cuanto dijera e hiciera y seguía la corriente, porque temía parecer incompetente y darme a conocer. No era sincera en ningún momento para preservar mi reputación. Ante cualquier dificultad en mi deber, no compartiría lo que pensaba. Fui astuta, engañosa y no dije nada. No pensé en los intereses de la casa de Dios. Acabé comprendiendo que en realidad era una persona escurridiza y astuta. Siempre había creído que no ser muy habladora no era más que una parte de mi personalidad. No había analizado la actitud satánica detrás. Hasta entonces no vi lo poco que me conocí a mí misma. No veríamos esto si nunca lo expusieran las palabras de Dios. Callar y ser reticente a compartir una opinión no es introversión ni sensatez. Lo que eso oculta es un carácter satánico astuto. Así es. Así es. Otro pasaje de las palabras de Dios me sirvió para aclararme mucho las cosas. Déjame leerlo. Está bien. Satanás corrompe a las personas mediante la educación y la influencia de gobiernos nacionales, de los famosos y los grandes. Sus palabras demoníacas se han convertido en la naturaleza vida del hombre. Cada hombre por sí mismo, y sálvese quien pueda, es un conocido dicho satánico, que ha sido infundido en todos y que se ha convertido en la vida del hombre. Hay otras palabras de la filosofía de vida que también son así. Satanás utiliza la cultura tradicional refinada de cada nación para educar a las personas, provocando que la humanidad caiga en un abismo infinito de destrucción, y al final Dios destruye a las personas porque sirven a Satanás y se resisten a Dios. Sigue habiendo muchos venenos satánicos en la vida de las personas en su conducta y comportamiento. Apenas poseen verdad alguna. Por ejemplo, sus filosofías de vida, sus formas de hacer las cosas y sus máximas tienen venenos del gran dragón rojo, y todas proceden de Satanás. Así pues, las cosas que fluyen a través de los huesos y la sangre de las personas son cosas de Satanás. Satanás ha corrompido profundamente a la humanidad. El veneno de Satanás fluye por la sangre de todas las personas, y se puede ver que la naturaleza del hombre es corrupta, malvada y reaccionaria, llena de las filosofías de Satanás, e inmersa en ellas. Es por entero una naturaleza que traiciona a Dios. Por este motivo, la gente se resiste y se opone a Dios. Amén. Las palabras de Dios me llegaron al corazón. Entendí que defendía las filosofías satánicas desde siempre. Abre los oídos y cierra la boca. El silencio es oro, y quien mucho habla, mucho yerra. Al ser receptora en lugar de megáfono para los demás, no tenía que exponer mis debilidades ni parecer tonta. Al tragarme todo lo que quería decir, muchas de mis ideas que eran equivocadas nunca salían a la luz, por lo que naturalmente nadie podía señalar mis defectos ni discrepar de mí. Así salvaba apariencias, y eso me convencía más aún de que el silencio es oro y hay que abrir los oídos y cerrar la boca. Tras aceptar la obra de Dios Todopoderoso, todavía no podía evitar que esto continuara dictando mis relaciones con los hermanos y hermanas. Creía que siempre que no dijera mucho o estuviera callada,
nadie descubriría mis fallos y defectos, y así podría preservar mi imagen. Vivía según estas filosofías satánicas. Y cuando quería compartir mi punto de vista, siempre calculaba lo que ganaría o perdería y lo que opinarían los otros de mí. Si creía que cabía la posibilidad de pasar vergüenza, optaba por ir a lo seguro, no decir ni hacer nada. Estos venenos satánicos me volvían cada vez más escurridiza y astuta, y me hacían cuestionar y guardarme más de los demás todo el tiempo. No tomaba la iniciativa de comunicarme ni abrirme. Y mi trabajo con las personas era muy deprimente y monótono. Así era imposible que cumpliera bien con el deber. Sí. Qué perjudiciales son estas filosofías y venenos satánicos. Dominados por ellos, cada vez hemos sido más mentirosos, escurridizos y falsos, privados de la humanidad normal. Sin la revelación de Dios no habríamos desarrollado ese discernimiento. Es verdad. Al reconocerlo, me presenté ante Dios en oración y le pedí que me orientara para resolver mi carácter corrupto. Desde entonces hacía un esfuerzo deliberado en las conversaciones para apartarme de mis motivaciones personales y empezar a dar voluntariamente mis ideas sin preocuparme de cómo quedaría. Aunque mis ideas no estaban bien desarrolladas, las presentaba para el debate y el diálogo. Cuando nos encontrábamos con dificultades, todos orábamos y buscábamos juntos. Nos comunicábamos. Así encontrábamos una salida. Gracias a Dios. Sin embargo, como estaba tan corrompida por Satanás, muchas veces todavía no podía evitar actuar en función de mi carácter corrupto. En una ocasión, mientras debatíamos un problema en nuestro deber, sucedió que estaban allí un par de supervisores y pensé, está muy bien debatir ideas con los hermanos y hermanas, pero con los supervisores aquí, ¿qué pensarán de mi aptitud si lo que pienso está equivocado? ¿Y si creen que no soy la persona adecuada para este deber? Y me terminan retirando de este equipo, ¿qué opinarían los demás de mí? Ya no podría ir con la cabeza bien alta. Atormentada por esto, no dije ni una sola palabra en toda la conversación. Cuando estábamos terminando, un supervisor me preguntó por qué no había dicho nada. ¿Qué le contestaste? Me sentí realmente avergonzada, además de culpable, y no supe qué responder. Finalmente le dije, fue una muestra de mi carácter astuto. Tenía miedo de equivocarme, así que no abrí la boca. No obstante, después seguí sintiéndome incómoda. Aunque había reconocido la corrupción que manifestaba, ¿haría lo mismo la próxima vez que me encontrara en una situación así? Al reflexionar al respecto, comprobé que, pese a conocerme un poco y haberme enfrentado a las palabras de Dios exponiendo este problema, aún no podía evitar vivir con estas actitudes corruptas ante los desafíos. No me había arrepentido ni transformado de verdad. Me presenté ante Dios para orar y pedirle que me guiara para conocerme de una mejor manera. Luego vi este pasaje de las palabras de Dios. Bien. Bien. Dios Todopoderoso dice: los anticristos creen que, si les gusta hablar y abrir su corazón siempre a los demás, todos los conocerán y comprobarán que no tienen nada de profundidad, sino que son gente corriente y dejarán de respetarlos. ¿Qué implica que los demás no los respeten? Implica que ya no ocupan un lugar noble en el corazón del prójimo y parecer muy vulgares, muy simples, muy corrientes. Esto es lo que no quieren los anticristos. Por eso, cuando en un grupo ven que otro siempre se desnuda y dice que ha sido negativo y rebelde hacia Dios, ¿en qué asunto se equivocó ayer y que hoy está sufriendo y le duele no haber sido una persona honesta? Los anticristos nunca dicen esas cosas, sino que las mantienen ocultas para sus adentros. Algunos hablan poco porque son poco aptos, ingenuos y sin muchas ideas, así que son de pocas palabras. Los de la calaña de los anticristos también hablan poco, pero no por eso, sino por un problema de carácter. Hablan poco al observar a los demás, y cuando los demás hablan de un asunto, ellos no dan su opinión a la ligera. ¿Por qué no dan su opinión?
En primer lugar, por supuesto, no tienen la verdad y no pueden comprender el fondo de un asunto. En cuanto hablan, cometen errores y los demás ven como son. Fingen silencio y profundidad, de modo que los demás no puedan evaluarlos con exactitud e incluso haciéndoles creer que son brillantes y excepcionales. Así nadie pensará que son poca cosa. Ante su conducta tranquila y serena, la gente les tendrá mucho aprecio y no se le ocurrirá despreciarlos. Estas son la astucia y la maldad de los anticristos. No dar su opinión fácilmente forma parte fundamental de su carácter. No dan fácilmente su opinión, no porque no la tengan. Tienen opiniones falaces y distorsionadas, opiniones que no concuerdan en absoluto con la verdad, y hasta opiniones que no pueden salir a la luz. Pero tengan la opinión que tengan, no la dan abiertamente. No la dan abiertamente, no porque teman que otros puedan arrogársela, sino porque quieren ocultarla. No se atreven a plantear sus opiniones claramente por miedo a que se vea cómo son. Conocen su propio nivel y tienen otro motivo, el más vergonzoso de todos. Desean que se les tenga en alta estima. ¿No es eso lo más repugnante? Amén. Amén. Cada una de las palabras de Dios me golpeó en lo más profundo. Pensé, el silencio es oro y el que habla mucho, yerra mucho. Parecía que solo protegía mi imagen por temor a decir algo incorrecto y que se rieran de mí y me humillaran. Pero lo que realmente quería era ganar estatus a los ojos de los demás. Quería que todo cuanto dijera, todo lo que expresara, recibiera su admiración y aprobación, su voto positivo. Con esa finalidad era una falsa y me camuflaba, devanándome los sesos obsesionada con lo que decía y hacía para parecer una persona reflexiva y también perspicaz. En las conversaciones con los supervisores, me preocupaba por preservar mi imagen y estatus, por lo que no me atrevía a compartir opiniones, pues creía que no sería ningún problema que tuviera razón, pero que si no la tenía revelaría mi falta de entendimiento. Y si los supervisores no se dejaban impresionar y yo perdía mi deber, mi estatus se hundiría. Con estas motivaciones me quedaba callada, por miedo a sincerarme acerca de mis ideas y opiniones, sin atreverme siquiera a pronunciar un simple «no estoy segura de entender esto». Era indigno, menuda vergüenza. Me di cuenta de que, al colaborar con los demás en el deber y en la relación cotidiana con mis hermanos y hermanas, era tranquila y aparentemente honesta, pero por dentro albergaba astucia. Ocultaba mi perversidad, me camuflaba y engañaba a los demás. Intentaba seguir la corriente incluso en reuniones en las que se hablaba de la verdad y problemas, con la esperanza de salvaguardar mi estatus e imagen a ojos del resto. Amaba mi imagen y mi reputación mucho más que la verdad y la justicia. Esto era, en toda su extensión, el carácter astuto y malvado de un anticristo. A estas alturas de mi reflexión, comprobé lo peligroso de mi estado. Recordé que, en la era de la gracia, Dios les dijo a aquellos que no hacían su voluntad, y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Tenía fe, pero ni ponía en práctica las palabras de Dios, ni actuaba para satisfacerlo. No era capaz de abrirme a los hermanos en comunión y ser honesta. Siempre disimulaba mi faceta indeseable. Hacía todo para preservar mi imagen, con tal de que me admiraran. Me peleaba con Dios por el estatus. E iba por la senda de un anticristo que se opone a Dios. Sabía que, si no me arrepentía, Dios me eliminaría. Vaya, eso es demasiado grave. Al comprender esto, por fin me invadió el rechazo a mi naturaleza corrupta. Y además vi lo peligroso que sería continuar en esa clase de búsqueda. Tuve que presentarme ante Dios y arrepentirme, abandonar la carne y poner en práctica su palabra. Posteriormente, me sinceré ante mis hermanos acerca de mi estado y una hermana me envió un pasaje de las palabras de Dios. Bien. Bien.
Cuando la gente cumpla con el deber o con cualquier trabajo ante Dios, su corazón debe ser puro como el agua, cristalino, sin impurezas. Su actitud ha de ser correcta. ¿Qué actitud es correcta? Hagas lo que sea que hagas, eres capaz de compartir con los demás lo que piensas, cualquier idea que tengas. Si dicen que tu idea no funcionará y sugieren otra, la escuchas y dices, buena idea. ¿A qué esperamos? La mía no era buena, le faltaba perspectiva, no estaba desarrollada. Por tus palabras y actos, todos verán que tienes unos principios de conducta clarísimos, que no hay penumbra en tu corazón, y que actúas y hablas con sinceridad, apoyado en una actitud de honestidad. Llamas a las cosas por su nombre. Lo que es, es. Lo que no es, no es. Sin trucos ni secretos. Tan solo una persona muy transparente. ¿Acaso no es esa una actitud? Es una actitud hacia la gente, los acontecimientos y las cosas representativas del carácter de la persona. También leí este pasaje. Dios le dice a la gente que no sea mentirosa, sino honesta, que hable con honestidad y haga cosas honestas. La trascendencia de esto que dice Dios es que así da la posibilidad de tener auténtica semejanza humana para no tenerla con Satanás, que habla como una serpiente que repta por el suelo, siempre mintiendo, ocultando la verdad. En otras palabras, lo dice para que la gente, tanto de palabra como de obra, viva con dignidad y rectitud, sin una cara oculta, sin nada vergonzante, con un corazón puro, con armonía entre lo de fuera y lo de dentro, que diga lo que piensa de corazón y no engañe a nadie, ni a Dios sin guardarse nada, con un corazón cual terreno virgen. Este es el objetivo de Dios al exigirle honestidad a la gente. Amén. 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 En estos pasajes comprobé que a Dios le agrada la gente honesta. Una persona honesta es sencilla y directa, sin engaño ni astucia hacia Dios, y franca con el prójimo. Habla sin rodeos de lo que piensa, sin tergiversarlo, para que tanto Dios como el hombre vean su auténtico corazón. Así es como debe presentarse una persona íntegra y sin tapujos. Una persona honesta ama la verdad. Es más fácil que reciba la verdad y sea perfeccionada por Dios. Yo, en cambio, no era capaz de decir una palabra sincera en mi relación con los demás. No tenía transparencia, ni de palabra ni de obra. Era turbia y astuta, y era imposible que comprendiera y recibiera la verdad. En realidad, Dios conoce la totalidad de mis aptitudes y quién soy realmente, así como mi comprensión de la verdad. Tal vez engañe a otros, pero jamás a Dios. A Él no. Dios veía lo malvado y repugnante que era que yo siempre estuviera jugando a ser una falsa, así que de ninguna manera iba a obrar para guiarme. No obstante, no será tan extenuante poner en práctica la verdad y ser honesta. Sincerarme con los demás, sea mi perspectiva equivocada o no lo sea. Además, eso alegra a Dios. Eso es lo que creo. Por otra parte, abrir la boca es la única manera que tengo de saber mis errores. Otros pueden darme consejos. Es el único modo de progresar. Aunque quede un poco mal por ello, será muy útil para comprender la verdad y madurar en la vida. Sí, gracias a Gracias Dios. a Dios. Así es. Acabo de acordarme de una frase de un himno. Aunque tenga poca aptitud, tengo un corazón honesto. Es importantísimo tener un corazón honesto en el deber. Así es. Hemos de mantener una actitud honesta. Aunque a veces seamos necios, no entendamos bien algo o cometamos errores, si somos francos y honestos de corazón, Dios nos dirigirá y guiará. Amén. Es verdad. Antes no sabía comportarme realmente. Sin embargo, una vez que Dios nos tomó de la mano para enseñarnos a hablar y a actuar, supimos vivir con semejanza humana. Comprendí los sinceros propósitos de Dios. Me sentía muy animada y adquirí una senda de práctica. Gracias a Dios. Después, al trabajar con los hermanos o comunicarme con los supervisores, empecé a trabajar para abrirme y dejar de ser hermética. Dejar de proteger mi reputación y estatus. Trataba de decir lo que realmente pensaba, de ser directa con los hermanos. Podía decirles que mis ideas no estaban bien pensadas, que mi comprensión era superficial y mi pensamiento simplista, y que corrigieran mis fallos. Era muy liberador para mí practicar esto.
Además, no era humillante decir algo equivocado. De hecho, lo vergonzoso era camuflarme constantemente y crear una fachada para que los demás me admiraran. Pronto comencé a trabajar con la hermana que llevaba más tiempo en el equipo. Ella era muy buena en el trabajo y también en la enseñanza de la verdad. Por lo que yo era reacia, lo guardaba todo al expresar mis opiniones en el trabajo con ella para no revelar mis defectos y parecer más sensata. Cuando me surgió esa idea, me percaté inmediatamente de que de nuevo intentaba camuflarme. Así que oré a Dios y me abandoné. A partir de entonces, en mis conversaciones de trabajo con esa hermana, ya no me reprimía, sino que me ofrecía a compartir mi punto de vista. Estas conversaciones entre nosotras me ayudaban a comprobar si mi punto de vista era realmente válido o no, y en qué aspectos estaba equivocada. Ella veía mis debilidades y me hacía las correspondientes sugerencias. Gracias a esta clase de colaboración, pude progresar en el trabajo y en la captación de los principios. Gracias, Gracias a Dios. Mi vivencia fue al comunicarme voluntariamente y conversar con los demás, al ser honesta y cumplir con el deber directamente ante Dios, la penumbra de mi corazón se desvaneció en buena medida y me sentía más a gusto. Además, empecé a cumplir mucho mejor con el deber. Le doy gracias a Dios de corazón por guiarme. Gracias a Dios. Qué bueno practicar la verdad. No solo resulta liberador, sino que hace que dé fruto nuestro deber. Gracias a Dios ahora sé cómo practicar. Amén. Gracias a Dios. Amén. La palabra de Gracias a Dios Dios. puede purificarnos y transformarnos de verdad.